Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo sé que vienen de un sufrimiento de videos anteriores, pero bueno, en este la integral se vuelve otra vez sencilla, ¿ok? Bueno, no digo que haya sido, pero se vuelve un poquito más sencilla, ¿ok? Se los prometo. Para empezar, me gustaría mostrarles esta imagen, no es que voy a habilitar mi pantalla digital, sino que voy a agregar esta imagen digital acá, porque me parece copado que entiendan la diferencia entre una derivada y una integral, ¿sí? Su comportamiento y su significado. ¿Ok? Hasta ahora lo que nosotros vimos era un significado de la integral, que era una antiderivada, lo que me devuelve a la derivada, a la función anterior a la que tengo en persona. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy en una derivada segunda, me devuelve a la derivada primera. Si estoy en una derivada primera, me devuelve a la función original, a la primitiva. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero que entiendan ahora es otra aplicación. Cuando la integral pasa a ser definida, o sea, entre dos puntos, ¿sí? Tiene otro significado que tiene que ver con esta imagen que están viendo acá. ¿Ok? Está en inglés, así que no se preocupen en leer, igual si lo entienden bárbaro. Pero lo que dice es que básicamente la derivada es una recta tangente en un punto determinado, que si yo no le doy un punto determinado son infinitas posibilidades de rectas tangentes a una curva como la que ven en la imagen. ¿Sí? Pero cuando le doy un punto determinado de x, esa recta tangente se vuelve única y la derivada es la pendiente, o sea, la tangente del ángulo de esa recta en cuestión. ¿Bien? Pero ¿qué observan en la integral? ¿Qué es la integral? La integral es el área bajo la curva, o sea, el área, literal, el área que tiene que ver con geometría, el área que se forma entre la curva verticalmente hacia abajo hasta el eje X. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a eso? No me acuerdo en este momento la demostración de eso, pero no se preocupen, no es lo que vinimos a hablar. Quiero que sepan qué es eso y ahora se los voy a demostrar, ¿sí? Les voy a demostrar que es así. No me acuerdo en este momento cómo es que es así, pero les voy a demostrar que eso se cumple en un gráfico que no es una curva, que es una figura geométrica que vamos a poder calcular y que a mí, por ejemplo, en un examen donde dudé, me salvó hacer esto. Así que espero que si lo entiendan, el día de mañana en algún examen presencial a ustedes los pueda salvar. ¿De acuerdo? Avanzamos. Bueno, gente, acá tenemos un ejemplo para explicar bien esto que decíamos del área bajo la curva cuando la integral pasa a ser definida. Primero tendríamos que explicar qué significa una integral definida. Hasta ahora habrán visto que este símbolo de la integral no tenía numeritos como tiene ese. ¿Por qué? Porque era una integral indefinida, sin valores determinados entre los cuales esta abarcaba. Ahora, esta integral está definida entre los valores 0 y 3. Y cuando eso sucede, la integral pasa a ser el área bajo la curva de la curva vendría a ser, se le dice curva, pero en realidad en este caso puede ser una recta, por eso yo grafiqué la función igual a 2x, ¿sí? Porque cuando decimos curva decimos función en realidad, ¿ok? Entonces, el área bajo esa función hasta el eje x es lo que representa la integral definida con la cual vamos a aplicar la regla de Barrow, ¿ok? Y lo vamos a demostrar que esto es cierto geométricamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces la cosa es así. Primero que nada vamos a integrar normalmente, porque de esa parte, por eso yo primero hice videos de cómo se integra en cualquiera de los casos, así que primero que nada integramos normalmente. ¿Cómo sería normalmente? Bueno, el 2 puede salir, me queda x diferencial de x, y esto me va a quedar 2 por x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Todo esto así. Y hay muchas maneras de escribirlo. Algunos lo escriben entre corchetes, otros solamente con un corchete cerrando acá y otros solamente con una barra. Lo importante que acá se ponen estos números que identifican, o sea que desaparece el de x, como siempre, ¿sí? No se pone la c de primitiva, la c de la constante esa indefinida, porque en este caso es algo definido, va a ser el área bajo la curva, así que no es lo mismo que eso y se ponen estos valores donde se va a aplicar la regla de Barrow. Que la regla de Barrow lo que más o menos dice que esto es muy parecido a cuando calculan el delta de algo, que calculan final menos inicial. Bueno, lo que van a hacer es calcular esta función, que dicho sea de paso, perdonen, voy a hacer una cosita más. Voy a hacer una simplificación para que quede más fácil, de hecho. Voy a tachar este 2 con este 2, porque están uno arriba, uno abajo, y me va a quedar literalmente x cuadrado solo así. De paso les muestro cómo lo escriben en algunos lados, cómo lo he visto escrito, lo cual es válido.
Pero bueno, con corchetes también está, así que cualquiera de las dos estaría bien. Yo voy a dejar las dos para que se acostumbren visualmente. Bueno, ¿qué es la regla de Barrow? Que una vez que tengo resuelta la integral, pero me falta hacer eso, voy a reemplazar el número de más a la derecha menos el de más a la izquierda, ¿sí? O el de arriba menos el de abajo, quedándome una cosa más o menos así. 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. ¿Lo ven? Esto al cuadrado, pero acá con el 3 y acá con el 0, por eso lo puse con colores. ¿Y cuánto me da, gente, esto? Me da 9 menos 0, 9. Me da un valor. Antes me daba una expresión cuando era indefinida. Ahora me da un valor. Lo mismo que pasa con las derivadas. Cuando era indefinida me daba una expresión. Cuando era definida me daba un valor. Bien, pero ese valor significaba una cosa y ahora este valor significa área bajo la curva. Área bajo la curva entre los dos valores de x determinados. Bueno, me dio 9. ¿9 qué? Bueno, 9 unidades, obviamente cuadradas, de las mismas unidades que yo usé. O sea, 9. ¿Sí? Bueno, ¿y lo puedo comprobar? Sí, si me acuerdo un poquito de área del triángulo, porque en este caso, fíjense que se forma un triángulo. Si yo tengo bajo la curva, o bajo la función 2x, entre los valores 0 y 3, hasta el eje x. Se me forma ese triángulo. ¿Están de acuerdo? Obvio que están de acuerdo, no pueden hablar. ¿Y cuál es el área de ese triángulo? Es base por altura sobre 2. ¿Y cuánto vale la base de ese triángulo? Y la base mide 3. ¿Y la altura cuánto mide? 6. Dividido 2. O sea que el área es 18 dividido 2, 9. Comprobado que esto está bien. ¿Sí? O sea, calcular la integral de esa función 2x entre 0 y 3 es lo mismo que hacer esto geométricamente. Para eso sirven las matemáticas, gente. ¿Ok? Bien. Pero vamos a demostrarlo un poquito más allá todavía. Vamos a ver qué pasa si yo quiero calcular, como para complicarlo un poquito, entre 1 y 3. ¿Sí? Así que vamos a borrar y vamos a hacer esa parte. Bueno, ahora en este segundo ejemplo, como para que quede claro y vean que no fue casualidad, vamos a calcular la integral definida entre 1 y 3 de la misma 2x, la función, por diferencial de x, y acá yo ya dejé el gráfico entre 1 y 3. Fíjense que ya no me da un triángulo, me da un trapecio, pero que no es fácil de calcular y seguramente lo tenemos que calcular en dos partes. Pero no se preocupen, primero vamos a calcular ahí arriba. Bueno, lo mismo que hicimos antes, vamos a sacar el 2 y vamos a calcular la integral de x diferencial de x, como 2 por x cuadrado sobre 2 entre 1 y 3. Vamos a simplificar este 2 con este 2. Me va a quedar x cuadrado entre 1 y 3. Y según la regla de Barrow, yo ahora tengo que hacer 3 al cuadrado menos, ahora ya no es un 0, es un 1, 1 al cuadrado. ¿Y cuánto me da esto? 9 menos 1. 9 menos 1 es 8. Supuestamente, si yo ahora considero esta área comparando con la anterior que me dio 9, este pedacito es porque valía 1. Para que ahora me dé 8 tendría que ser así. Bueno, veamos si es cierto. El área, entonces, la voy a tener que dividir en dos partes. ¿Sí? Voy a usar para eso otro color. Lo voy a dividir acá como área 1, área 2, porque yo sé calcular las áreas fáciles nada más, no sé calcular esa área difícil. Entonces, ¿cómo sería el área? Sería área 1 más área 2. ¿Y qué es el área 1? Y el área 1 es un triángulo, base por altura sobre 2. La base de este triángulo, si no me equivoco, vale 2, por la altura, de 2 a 6, vale 4, dividido 2, base por altura sobre 2, más. El área 2 es un cuadrado, fíjense qué suerte, 2 y 2, o sea, 2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no, lo pueden calcular como base por altura. Lo importante es que los valores estén bien. Bien, entonces, ¿cómo me daría esto? 2 por 4, 8, dividido 2, 4. 2 al cuadrado, 4. Por lo tanto, el área es 4 más 4, quiere decir que el área es 8.
Y ahí tenemos, calcular la integral definida entre 1 y 3 de la función 2x es lo mismo que calcular geométricamente acá de esta manera. ¿Cuál es el problema? Que cuando sean curvas no lo voy a poder hacer así. Y ahí es donde la integral, ¿sí?, juega un factor súper importante. Me va a permitir hacer lo que a mano no puede hacer. Quizás una computadora sí podría, pero nosotros no somos computadoras. Apenas somos seres humanos, estudiantes, tratando de ingresar a una carrera que no tiene nada que ver con matemática. ¿Ok? Entonces, bueno, gente, lo importante es que se den cuenta lo que significa la integral, que conozcan la regla de Barrow, ¿sí?, que la empiecen a aplicar. Y lo que nos faltaría en el video siguiente sería qué pasa cuando el área que yo quiero calcular es la que se genera entre dos funciones. ¿Sí? Bueno, ahí hay que usar un poquito la imaginación y van a ver que es igual a esto. ¿Ok? Bien, nos vemos en ese video, gente.